presidenta Cristina Fernández de Kirchner hoy en la concentración en Plaza de Mayo. Ricardo, tu impresión del discurso. Yo dije que para mí había trazado la cancha, que dentro del contexto me pareció moderado en relación a otras apreciaciones de gente del oficialismo, y dijo, bueno, no fue 7D, vendrá el 7D en otro momento, esperemos. Sí, indudablemente acá son varias cosas que ocurren en el mismo día. Una de las cosas que ocurre es que el gobierno, el oficialismo, da una respuesta después de varios acontecimientos que había producido parte de la opinión pública opositora, digamos, ¿no? Habiendo ganado la calle, el kirchnerismo vuelve a retomar la calle y vuelve a retomar la iniciativa. Esa me parece una de las cosas. Y otra que tiene que ver con el discurso, y en el discurso la presidenta, entre diversas cosas, entre varias cosas, dijo una cosa que me parece una respuesta razonable, que tiene que ver con el tiempo. O sea... Que ella graficó, si las madres esperaron 20 años para justicia, nosotros podemos esperar. Exactamente, el tiempo, lo cual al plantear una cuestión del tiempo y además el acto mismo contrarrestaba el estado de, vamos a decir así, de frustración que había en el kirchnerismo hasta pocas horas. Claro, porque habían vaciado de contenido el 7D, la Cámara vació de contenido el 7D. Se había terminado el 7D y el 7D, digamos, este domingo volvió a llenar de contenido y de significado político esta situación. Creo que vos me habías preguntado antes, o por lo menos en los avances había aparecido ¿Qué piensa la gente de la sociedad, o qué piensa la sociedad sobre la confrontación entre el gobierno y el Grupo Clarín? Bueno, yo te voy a contestar, es una respuesta que va en varias partes. En primer lugar, la respuesta tiene que tener una primera consideración general, que es lo siguiente. Cuando nosotros en el 83, 84, 85 había vuelto la democracia, medíamos la relación de afecto o de convicción o de identidad que tenía la sociedad con respecto a la democracia, teníamos un resultado. Hoy tenemos, o en los últimos años, tenemos otro resultado. El cambio en la sociedad argentina es notable, en términos, inclusive hay agencias internacionales que miden a nivel regional, vos creo que las conocés, que miden a nivel regional el tema de la propensión, la importancia y la valoración que hay de la en la democracia. sociedad, exactamente. Bueno, eso ha cambiado. Bueno, incluso hoy apareció una encuesta de Roberto Bachmann donde dice que el 80 y pico por ciento quiere más que democracia y más democracia, ¿no? Exactamente. Entonces, digo esto para pasar a explicar lo siguiente. Cuando nosotros medimos la posición de la población, o de la opinión pública respecto a monopolios y oligopolios, tratando en la encuesta misma de explicar un poco más de qué estamos hablando, en general la oposición a monopolio o formas oligopólicas en los mercados, en general hay oposición. Ahora, yendo concretamente al conflicto Clarín y respecto al gobierno, ahí la población empieza a retroceder en el no sabe, porque en realidad no comprende mucho. Y yo te diría que con este conflicto de poderes y la incursión de lo judicial se transforma en una cuestión técnica que hace que es jurídico todo, ¿no? Exactamente. Las posiciones están muy claras. Por lo tanto, digamos, es una tarea del gobierno, yo te diría es una obligación del gobierno, que además, dicho en términos políticos, no estoy hablando en términos meramente republicanos, solamente de republicanos, sino más allá, sino en términos de proyecto político, de relato político, te diría que el gobierno, como tiene un relato planteado, tiene, diría, más obligación en términos de hacer pedagogía. Y esto es decir, señores, ¿cuál es el conflicto? La situación hoy está así en la justicia. Exactamente. Claro. O nuestro conflicto con Clarín es por esto. Que vos decís todavía no está muy claro. Digo, para la sociedad. Por eso, hay como retazos muy claros, que el papel prensa, que la apropiación ilegal, que tantos medios, que digo... Exactamente, pero digamos, el núcleo, digamos, la textura del conflicto en realidad todavía permanece bastante no conocida por buena parte de la población. Por eso vuelvo a repetir que el gobierno en eso tiene una tarea importantísima por hacer y por desarrollar, que es seguir explicando o seguir dando a conocer los motivos del conflicto. ¿La percepción cuál es? ¿Que el Grupo Clarín es hoy la oposición? ¿O está claro que no lo es? ¿O está claro que lo es? Cuando nosotros preguntamos por la oposición e incluimos, porque generalmente uno lo que hace es incluir dirigentes políticos, y no de dirigentes políticos de partidos. Pero nosotros hemos hecho la prueba, a raíz de tu pregunta, hemos hecho la prueba de dejar abierta la respuesta.
E indudablemente ahí aparece Clarín como un opositor. Y yo te diría que aparece en forma espontánea de una manera bastante significativa. Después aparecen nombres de dirigentes políticos que son los dirigentes ya conocidos, Wiener, Macri, Alfonsín, digamos, los dirigentes, Pino Solana, bueno, aparecen nombres de dirigentes opositores. Pero también aparece Clarín. O sea que es notable eso, ¿no? Sí, que la localización de Clarín como adversario ha sido exitosa, digamos. Así es, Ha sido eficaz. el adversario. Ha sido eficaz, sí, sí. Y hoy la ha sido presidenta eficaz. subió la apuesta diciendo no solo la justicia, sino hay que profundizar la democracia. Sí, sí. Una cosa que llama la atención, no en las encuestas, sino en los grupos, en el focus group, en los trabajos cualitativos, lo que más llama la atención es que no hay registro de parte de la ciudadanía de declaraciones de los dirigentes políticos opositores sobre Clarín. ¿No hay? Registro. Quiere decir que No hay registro. ¿no toman nota? No aparece nada. ¿Y eso? Yo no digo que no lo hagan, que no haya habido declaración. Bueno, ahí hay un tema. La sociedad no registra de que los dirigentes políticos, salvo el oficialismo, hagan declaraciones sobre Clarín. Ni siquiera... ¿Lo evidencia como una protección o...? Lo evidencia como un silencio. Una de las características que la oposición debería tener en cuenta, sobre todo, y esto surge de muchos estudios, es de que no puede la oposición poner una palabra que tenga incidencia en la sociedad. O sea, que la sociedad esté, por ejemplo, yo no quiero dar nombres para no caer en ser antipático, pero el político A o B, el dirigente opositor A o B, hace una declaración y nosotros después salimos a medir y es como si no hubiera dicho nada. ¿Me explico? Sí. No llega a imprimirse su declaración, su opinión en la opinión pública. Bueno, eso también tiene que ver, la explicación no es solamente por mayor capacidad o incapacidad de la oposición, no es esa mi explicación. Mi explicación también tiene en cuenta otro factor, y es el carácter omnicomprensivo que tiene el oficialismo. Ricardo, fue un gusto como siempre. No, al contrario. Seguimos buscando pensamientos, situaciones. Diputado Gerardo Milman, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Charlie. Vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa. Libertad de expresión. Libertad de expresión, bueno. Bueno, ¿cómo estamos hoy? ¿Escuchó a la presidenta? Sí, la escuché. La Cámara dio una cautelar que el gobierno no esperaba. Recurrió en persalto un abocamiento a la Corte. Muy posiblemente la Corte rechace esas gestiones. Yo la escuché a la presidenta hoy como si estuviera en la plaza de Estocolmo. La verdad porque